Paul Valéry predijo el Internet hace 80 años. Buenas tardes, ¿qué tal? Mañanas, noches, lo que sea que ustedes tengan. Bueno, sí, lo que quería yo discutir ahora era, en el contexto de nuestra clase de estética, eh, la reproductibilidad técnica, que habíamos comenzado a ver con Benjamin, pero quisiera verlo ahora a partir de una referencia por algunos comentarios de ustedes, por un comentario que se hace en la obra de Benjamin de Valéry. Bueno, les quiero leer un pedazo verdaderamente sorprendente de esto que escribió él hace 80 años, que dice, ni la materia ni el espacio, ni el tiempo son desde hace 20 años lo que eran desde hace siempre. Hay que esperar que tan grandes novedades transformen toda la técnica de las artes y de ese modo actúen sobre el propio proceso de la invención. De entrada, salto algunos pedazos, indudablemente solo se verán afectadas la reproducción y transmisión de las obras. Se sabrá cómo transportar y reconstruir el sistema de sensaciones o de estimulaciones que proporciona en un lugar cualquiera un objeto o suceso. Las obras adquirirán una especie de ubicuidad. Su presencia inmediata o su restitución en cualquier momento obedecerán a una llamada nuestra. Se trataría algo así como haber dominado el sistema de estimulaciones y de respuestas a tal punto, de nuestra corporalidad hasta tal punto que podríamos, es lo que está diciendo Valéry, en algún momento llegar a reconstruir cualquier experiencia sensible con un solo botón. Ya no estarán solo en sí mismas, sino todas en donde donde haya alguien y un aparato. Ya no serán sino diversos tipos de fuente u origen y se encontrarán o reencontrarán íntegros sus beneficios en donde se desee, tal como el agua, el gas o la corriente eléctrica vienen de lejos a nuestras casas para atender nuestras necesidades con un esfuerzo casi nulo, así nos alimentaremos de imágenes visuales o auditivas que nazcan y se desvanezcan al menor gesto, casi un signo. Así como estamos acostumbrados, si ya no sometidos a recibir energía en casa bajo diversas especies, encontraremos muy simple obtener o recibir también esas variaciones u oscilaciones rapidísimas de las que nuestros órganos sensoriales que las recogen e integran hacen todo lo que sabemos. No sé si filósofo alguno ha soñado jamás una sociedad para la distribución de realidad sensible a domicilio. Que lo menos importante, lo menos interesante y lo menos relevante de todo esto es si Valéry realmente anticipó la creación de Internet, porque no se pasa a la posteridad por haber predicho alguna invención, sino por haber penetrado, por haber sabido leer los indicios de una época y haberlos prolongado incluso más allá de sus efectuaciones en el futuro. En este caso, Valéry no solamente puede valer como un predictor de Internet, en tanto que ya estaba indicado, ya estaba signado el destino de las obras de arte y del arte en general en su producción y reproducción con la música, el disco y la manera en que la industria de la música estaba operando ya, estaba comenzando a operar en esos tiempos. Um, pero Valéry tiene todavía algo importante y actual que decir. Lo verdaderamente relevante de Valéry es parece que la técnica, y esto se evidencia en el arte, particularmente en el arte, pero lo que está de fondo es que la técnica no solamente se trata de la producción y la reproducción de cosas, de mercancías, sino se trata fundamentalmente de la estructuración del tiempo, el espacio y la materia. Pero fíjese que lo relevante aquí también es que uh, lo que está diciendo de manera muy particular Valéry es que aquello que se afecta de manera más profunda es nuestra relación con el deseo y demanda de las cosas. De tal manera que si nosotros queremos algo, lo podemos obtener por medio de un botón. Cada uno de nosotros. Eso significa que la experiencia de lo real no es compartida de manera inmediata, o si no lo era ahora menos, sino que en tanto que nosotros el dato primario que tenemos es sensible y puesto que la técnica nos permite
recibir la sensibilidad de diferente manera según nuestros gustos, pero también nuestra capacidad adquisitiva. Eso quiere decir que el fondo de la experiencia común ya no puede estar asegurado porque de entrada lo sensible ah, está partido y está repartido. ¿Sí? A ver, para decirlo con otras palabras, Kant, siempre volvemos a Kant, es inevitable, ¿no? Volvamos a nuestro viejo Kant. Él decía, la experiencia se construye a partir de dos fuentes, una sensible y otra inteligible. Pero esa parte sensible, si bien corresponde a las formas de la sensibilidad por un lado, corresponde también a la materia sensible, que es la que nos afecta y sin la cual todos nuestros conceptos serían vacíos. Dice él, bueno, si la experiencia está constituida no solamente por la inteligencia o el intelecto, sino también por la sensibilidad, ¿qué pasa en el momento en el cual podemos manipular la sensibilidad hasta tal punto que la modificamos y que la producimos? Y esa era la parte más pasiva en Kant, el lado de la cosa que nos afecta. Si nosotros operamos sobre la cosa y la cosa nos obedece, la cosa no solamente quedaría absorbida dentro del entendimiento, sino que además ella sería producida pura y simplemente por nosotros, en tanto que nosotros ya no solamente, no es que concibamos las cosas, es que nosotros, por medio de nuestros conceptos y su aplicación a la técnica, podamos construir la experiencia misma sensible, podamos construir nuestra propia sensibilidad, podamos construir nuestro propio cuerpo. Piensen, lo importante es pensar esta cosa al límite. No es solamente que una sinfonía que está tocada en un lugar quede registrada y después yo ya la pueda reproducir cuando me dé la gana, en la tarde, en un momento de soledad, en un momento en el que, como dice Valerie, mi cuerpo y mi alma lo necesitan. Sí, esa es la primera parte. Pero el otro asunto es como ya después, retroactivamente, la propia tecnología cambia las condiciones de producción. Entendamos esto. Una cosa es que la música se ejecute de manera clásica en una sala de conciertos y que después se grabe y luego eso se ponga en un disco y luego alguien lo compre y luego eso se transforme en MP3 o en algún formato digital y luego otra persona lo escuche. Y otra cosa es que se haga música, se conciba la música a partir de la experiencia y nuestra relación con las máquinas. Entonces, el arte, por ejemplo, electrónico, y no me refiero solamente a la música popular electrónica, también me refiero a las incursiones en gente como Xenakis, ¿no? Por ejemplo, dentro de la música clásica. No, ya la propia máquina es algo más que un mecanismo de reproductibilidad técnica, sino que en tanto mediación es el instrumento de la producción y es aquello con miras a lo cual la experiencia es producida, y esto de manera particular en la obra de arte. Entonces, lo que parecería estarse desatando aquí es la potencia absoluta del arte, en primer lugar porque puede ser enviado a cualquier persona, en cualquier rincón, siempre y cuando haya solamente un aparato. Esto significa, perdón, una democratización del arte, o una posibilidad de democratización del arte, pero sobre todo una posibilidad de elegir mi propia experiencia, porque yo puedo elegir lo sensible, ¿no? Lo que me va a afectar sensiblemente. Y les digo, piensen que no solamente elijo el estímulo, quedándose mi aparato receptivo igual, no, piensen cómo la propia construcción y producción de los sonidos existe de una manera en que no existía antes, por ejemplo, con la alta fidelidad. Probablemente esa alta fidelidad que nosotros escuchamos, o más bien sí, esa alta fidelidad que nosotros escuchamos en una bocina, en una computadora, en un sistema de audio, no se parece ni a la experiencia de estar en una sala de concierto, ni a nada de las grabaciones que se hayan realizado con anterioridad. Es decir, es algo verdaderamente nunca escuchado y que probablemente está tocando nuestros cuerpos de una manera absolutamente nueva. Pero progresivamente, conforme nosotros ya estas cosas de acá... que me dan algunos apuntes. Ya estas cosas de acá hacen que mi cuerpo esté funcionando con una máquina. Más adelante, cuando yo tenga un implante coclear
o yo tenga o me puedan instalar o producir circuitos en el cerebro, ya también la propia materialidad pasiva que supuestamente recibe las cosas estará afectada de tal manera que la experiencia habrá sido modificada de manera irreversible, ¿no? Entonces, esto es lo que señala Valery en primer lugar. Y bueno, esto significa una liberación del arte porque si nosotros podemos dominar el ámbito de lo estético, es decir, lo liberamos de su emplazamiento, lo damos a todos, liberamos la posibilidad de crearlo porque también tenemos estas técnicas que lo hacen más rápido y más fácil. Entonces, parecería que hay una especie como de utopía, y esto es de lo que se va a nutrir Benjamin, parece que hay una primera posibilidad y requisitos técnicos para una revolución estética o por una revolución a partir del arte eh, y, y que eso va a crear una nueva manera absolutamente nueva de percibir y tener experiencia. En otras palabras, y repitiendo, y para cerrar el video, el arte es liberado del emplazamiento, el arte es expuesto para todos, eso quiere decir que la gran tradición artística y el arte contemporáneo puede acceder a esos medios masivos, luego esos medios masivos van a estar a disposición de los propios individuos que hagan uso de ellos de acuerdo a sus propias necesidades y deseos, y entonces ahora sí el arte adquiriría su verdadera potencia universal al haberse puesto a la altura o al haberse dejado penetrar en su esencia por los desarrollos técnicos, científicos de la época. Pero, desde luego, las palabras de Valery son breves, ¿no? Son muy sugerentes, son muy brillantes, son muy penetrantes, pero desde luego no pueden anticipar todo lo que podría pasar. Y ver, bueno, cómo esta masificación también era una posibilidad de conquistar capitalistamente ya no solamente el área de los productos, sino el área de la experiencia. Es decir, ya no vender solamente bienes y servicios, sino vender directamente experiencias, ¿no? Porque cuando uno paga por un servicio de música, por ejemplo, lo que está comprando es la experiencia. Entonces, en la última mercancía termina volviéndose la experiencia. Entonces, esto era por una pregunta que había hecho una compañera respecto a, bueno, cómo afecta la recepción este modo de reproductibilidad técnica del arte. Bueno, se multiplican las recepciones, se multiplican las interpretaciones, se multiplican las posibilidades de recepción e interpretación de la obra, pero al mismo tiempo ese material sigue estando, como toda la materia, a expensas de su privatización o de su explotación, porque no es que alguien privatice la música, bueno, sí la privatiza, pero no la posee como se posee una cosa material, posee los derechos, y entonces nosotros ya ni siquiera bajamos, ni siquiera tenemos que bajar la música, nosotros simplemente pagamos por el derecho a tener una experiencia. Entonces, bueno, esa es una de las preguntas que surgió. Y la otra pregunta que hizo alguien por ahí que me parecía muy interesante era, bueno, si es cierto lo que dice Benjamin, que bueno, ya sé, será materia de la próxima clase, pero algo que se le puede cuestionar y que de hecho le cuestiona Adorno a Benjamin es qué tan cierta es la destrucción del aura o si no hay nada de que la reemplace. Si es cierto que llegamos a vivir en un mundo verdaderamente sin ilusiones, ¿no? Podríamos decirlo de algunas maneras, no, sobre todo desencantado, desencantado. Cuando, es lo que dice Adorno, el capital lo que hace es producir nuevos recubrimientos ideológicos, de tal manera que no parece que nunca alcancemos a vivir realmente sin aura, a vivir realmente sin restos teológicos y a vivirse realmente sin ideología, es decir, en violencia desnuda, en explotación desnuda, siempre hay un elemento ahí que no se deja extinguir. Entonces, lo que dice Adorno es, sí es cierto que las obras de arte pierden su aura original, pero el mercado, y se refiere a Hollywood, Hollywood lo que hace es volver a producir, o más bien produce un sucedáneo de aura, que es esa pasión de consumo del fanático, ¿no? Del fan. Hay algo en el fan
que diríamos tiene algo del aura, porque la forma en la que esa persona consume, desea y se relaciona con ese grupo es quizá una relación mucho más patológica y mucho más intensa que la que se podría haber tenido con una obra de arte. Entonces, vale la pena pensar no tanto, no solamente en la desaparición del aura antigua, sino en todos esos sucedáneos de aura que son como una especie de aura transfigurada que sigue creando relaciones o que quizá produce relaciones mucho más fanáticas con los objetos del arte y no esta liberación con la que soñaba Benjamin, o esta posibilidad de liberación con la que coquetea Benjamin y que de alguna manera le sugiere Valerie. Bueno, esta era la reflexión de esta ocasión. Muchas gracias.